El cerebro en sí es la parte más superior que hemos visto nosotros de la masa encefálica o encéfalo, ¿no? Aquí podemos ver nosotros una cara inferior que están los dos hemisferios unidos, uno con el otro, y vemos atrás lo que corresponde al cerebelo y por delante vemos parte de lo que es el tronco, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho nosotros que es encéfalo. Podemos notar de que ambos hemisferios están unidos por una especie de superficie conocida con el nombre de cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una especie de tabique de fibras que une un hemisferio con el otro. Esta fisura que ustedes ven aquí, que separa un hemisferio del otro, se conoce con el nombre de fisura interhemisférica. Y esta fisura interhemisférica, aquí cae un elemento formado de las meninges, ¿no? ¿Cómo se llama el elemento que exactamente queda en toda la mitad de los hemisferios a nivel de la fisura interhemisférica? Se llama la hoz del cerebro. Ya, entonces la hoz del cerebro se ubica exactamente aquí, ¿no? Y cabalga sobre el cuerpo calloso, no tocándolo a su parte posterior, pero se une firmemente con él, o es más unido con él, o está más cerca en la parte anterior. Ok, bien. Este que vemos acá corresponde a un hemisferio cerebral, ¿no? Este que ustedes ven aquí. Este corresponde al hemisferio cerebral del lado derecho. ¿Sí se ve bien o no? Entonces, este es el hemisferio cerebral derecho. Cada hemisferio cerebral posee lo que se denominan son tres caras. Vamos a ver, esta cara que ustedes ven que es la cara externa, corresponde a la llamada cara externa o llamada cara dorsolateral. Cara dorsolateral o cara externa. ¿Ok? Si vemos hacia abajo, miren, esta corresponde a la cara basal. Cara basal, donde ustedes ven aquí parte del lóbulo temporal y ven por acá lo que es parte del polo frontal, ¿no? Entonces, cara basal. Y si vemos hacia la parte medial, vemos esta cara que se llama la cara interna o cara medial, o viene a ser la cara interhemisférica. ¿Sí está claro aquí, no? Y entonces aquí pueden observar ustedes firmemente lo que nos referíamos, ¿no? Con el tabique que, dado de que se ha hecho un corte, nosotros podemos verlo aquí, ¿no? Este se llama el cuerpo calloso. Entonces vemos el cuerpo calloso en la cara medial. Recuerden eso y nunca se les olvide. El cuerpo calloso se localiza en la cara medial del hemisferio cerebral respectivo. Bien, se describen en el cerebro tres polos prácticamente. Este anterior, que corresponde al llamado polo frontal. Este de atrás, que se llama el polo occipital. Y este de acá, correspondiente a lo que se le llama el polo inferior o polo temporal. Temporal, frontal y occipital o posterior. ¿Hasta aquí estamos claros? Trata de enfocarlo más rectamente, porque ahí lo tienes oblicuo. A mí me tocaría moverlo para que quedara bien. ¿Ya? Listo, bien. Entonces aquí lo que llama la atención es que en la cara externa o la cara ortolateral, que es la cara que vamos a estudiar, ¿no? Ustedes ven una serie de superficies como medio fusionadas, como gusanitos, ¿no? Que se ven en toda la superficie. El cerebro en toda su superficie tiene esa forma. Y cada uno de esos gusanitos que ustedes ven se conoce con el nombre de circunvoluciones. ¿Ya? Entonces se le llaman circunvoluciones. Ahora, entre cada una de las circunvoluciones, ustedes observan superficies que son, por ejemplo, esto es una circunvolución. Pero existen entre las circunvoluciones espacios o depresiones, ¿no? Que corresponden a lo que se denominan surcos. Pero existen también en todo el cerebro superficies o depresiones mucho más profundas que lo que son los surcos. Y a esas depresiones o esos puntos profundos se le conoce con el nombre de cisuras. Ahora, las cisuras más importantes o las cisuras relevantes a nivel del cerebro son las siguientes, y vamos a comenzar describiéndolas todas. Bien, vamos a ver primero la más eminente, que es la que ustedes ven que separa esta parte de acá de esta, y miren que estoy tratando como de abrirla, ¿no? Esta fisura profunda, que vamos a marcar con estos alfileres blancos,
se conoce con el nombre de la cisura lateral de Silvio, o conocida con el nombre de cisura de Silviana. Cisura silviana o llamada lateral de Silvio. ¿Ok? Entonces, cisura lateral de Silvio. Nos separa el lóbulo temporal de lo que es el lóbulo frontal. Ahora, en cierta parte llega y hay un surco que es totalmente vertical, que ya lo vamos a analizar. Una cisura, perdón, que es vertical. Y lo vamos a localizar por aquí. Y es totalmente perpendicular a la lateral de Silvio, o silviana. Estoy siguiendo la continuidad de la línea, ¿no? Obviamente las cisuras no es que sean totalmente rectas. Ya, pero entonces la vemos aquí, ¿no? Esa se llama la cisura central de Rolando. Noten de que es perpendicular, ¿no? Aquí, y la otra viene así. Entonces la perpendicular. Entonces cisura central de Rolando. Se le llama cisura rolándica también, o cisura central. En cambio, esta se le llama la lateral o llamada silviana o de Silvio. ¿Sí está claro hasta ahí o no? Bien. Ahora, más hacia atrás, nosotros vemos que hay una cisura que es un tanto como medio corta, porque ella no tiene una proyección muy amplia en la cara externa. Pero se inicia de la cara interna hacia la cara lateral y es una cortita, que ustedes ven acá. Me refiero a esta de aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las tres cisuras principales. La amarilla, que es la parieta occipital o llamada simiana. La violeta o la que está con azul, que corresponde a la central de Rolando. Y la blanca, que es la llamada lateral de Silvio. ¿Aló? ¿Qué? Oye, pregúntale que tenga la mente para acá por el viento. Ah, ya. Yo más o Todo se vuelve para acá. Ya. Ya, sí. Ok, por ahí estaré. Sí. Ok. Parieta occipital. Mira, si le das exactamente de centro, alcanzas a abarcar todo, ¿no? Así, tiene que verse de esa forma. Porque si le bajas el ángulo, ya hay partes que no se van a ver. Ok, ¿hasta aquí se entiende o no se entiende? Entonces, la central de Rolando nos separa lo que es el lóbulo frontal del parietal. Este es el lóbulo frontal, todo aquello que está por delante de la central de Rolando. ¿Ya? Y está por encima de la lateral de Silvio. Por encima de la lateral de Silvio y por delante de la de Rolando se llama lóbulo frontal. ¿Ya? Lo que está todo por debajo del lateral de Silvio se conoce con el nombre de lóbulo temporal. Todo aquello que está entre la parieta occipital y la central de Rolando es el lóbulo parietal. Y todo lo que ustedes ven que va por detrás de la parieta occipital, continuando la línea y fusionándose, digamos, hasta acá, hasta la lateral de Silvio, se le llama lóbulo occipital. Entonces, occipital, parietal, frontal, temporal. Solamente es ese pedacito. Pero usualmente, siguiendo la línea, se toma la continuación convencional y nos delimita aquí el lóbulo occipital, ¿no? Bien. Ahora, hasta ahí todo sería fácil, ¿no? Pero todas esas anfractuosidades que nosotros vemos, todos esos gusanitos, tienen nombre propio. ¿Ya? Y los surcos también tienen nombre propio. Así que vamos a comenzar lóbulo por lóbulo, evaluando todas las circunvoluciones que constituyen un mismo lóbulo. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar hasta ahora solamente lo que corresponde al lóbulo frontal.
Hasta ahí sí está claro, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el lóbulo frontal es aquella superficie del cerebro que se encuentra por delante de la central de Rolando, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver o vamos a buscar son una especie de surcos horizontales que se encuentran y que son continuos aquí en el lóbulo frontal. Entonces voy a señalarlos inicialmente. ¿Ya? Entonces por aquí se ve uno. Y termina por acá, ¿no? Todo este surco que ustedes ven así corresponde al surco frontal superior. Surco frontal superior, que es el que ustedes ven aquí. ¿Ya? Mucho más inferior a este, ustedes tienen este de acá. Que es un tanto corto, pero aquí se nota, ¿no? Este de aquí se le llama el frontal inferior. Entonces tenemos surco frontal superior y surco frontal inferior. Las partes o los extremos de estos surcos forman una especie como de colaterales que suben y bajan, formando un surco vertical delante del que hemos visto nosotros acá, ¿no? Entonces, estos surcos que ustedes ven aquí, que hemos nombrado, habíamos dicho frontal superior y frontal inferior, ¿no? Y me separan este lóbulo frontal en tres partes. Por encima del frontal superior se llama la circunvolución frontal superior. Frontal superior. Entre los dos surcos, el frontal medio. Y en la parte más inferior, el frontal inferior. Entonces son dos surcos que separan tres circunvoluciones respectivamente, ¿no? La superior, la media y la inferior, separados respectivamente por el superior y el inferior. ¿Ok? Bien. Ahora, noten que en la parte posterior ustedes notan otro surco vertical que suele ser discontinuo. Vemos por delante de la entrada de Rolando, este de aquí, que baja hasta acá, ¿no? Lástima que no hay, vamos a marcarlo de verde. Y tenemos otro surco vertical por delante. ¿Sabes qué? Tienes que levantar tienes que tratar de filmar completo. Eso, ahí se ve mucho mejor. No, pero también es cuestión del enfoque. O sea, lo que ustedes ven aquí como violeta, atrás, es la central de Rolando. Igual, de todas maneras, ahora van a pasar y van a ver la pieza. O sea, esto es para la clase, y ya aquí ustedes ven lo que está señalado, ¿no? Entonces, esta es la central de Rolando. Bien, por delante de la central de Rolando hay un surco que se llama el surco precentral o llamado surco prerolándico, que es el de verde. ¿Ya? Por delante de ese, que es un surco vertical, hay dos surcos horizontales, que son el de acá arriba, que se llama el frontal superior, y el de acá, que es el frontal inferior. Y ese frontal superior y frontal inferior separan ese lóbulo frontal en una circunvolución superior, una media y una inferior. Ahora, entre un hemisferio cerebral y el otro hemisferio siempre hay diferencias. No existen dos hemisferios en una misma persona incluso que sean equivalentes. Incluso de una persona a otra varía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace de que sea un cerebro muy diferente al otro? El hecho de que la capa cerebral gris, que estamos hablando que es la corteza cerebral, es mucho más grande de lo que es la capa blanca. Por lo tanto, si ustedes imaginaran un mantel, donde ustedes van a, digamos que tienen un mantel de 1 metro por 1 metro, y van a hacer que ese mantel todo quepa en esta superficie de aquí. Necesariamente ese mantel tienen que plegarlo para poderlo hacer. Si la mesa fuera de 1 por 1, quedaba exactamente liso. Pero no es así. La corteza cerebral, es decir, el manto de sustancia gris, es mucho más amplio de lo que representa la sustancia blanca. Por eso es que para
en el momento de que empieza a crecer la sustancia gris, por el desarrollo de las áreas corticales, el cerebro empieza a plegarse y arrugarse. Por tanto, un cerebro entre más arrugado, o el área específica entre más arrugado, más desarrollo cortical tiene. ¿Ya? Yo les decía, no creo que les dije a ustedes, que un cerebro, si alguien le dice que tiene el cerebro liso es porque nunca ha estudiado, o mejor dicho, es brutísimo. Es como que el peor insulto que le pueden decir a uno, ¿no? Dicho de la manera más científica posible, ¿no? Tienes el cerebro liso. ¿Ya? Quiere decir que nunca ha utilizado las neuronas para nada. ¿Ya? Entonces, su corteza cerebral no es tan gruesa y por lo tanto cabe en la sustancia blanca que tiene su cerebro. ¿Ya? O que le digan, tiene igual sustancia blanca que sustancia gris en tu cerebro, eso es peor. Bien, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Por tanto, a medida de que la corteza cerebral se empieza a arrugar más arrugas tiene el cerebro y por lo tanto los surcos se hacen profundos o los surcos que antes no existían se hacen evidentes. Por eso es que ustedes van a ver que en un cerebro ahí tienen algunos surcos que se ven y otros donde casi no tienen tantos surcos o que los surcos son superficiales y las circunvoluciones son mucho más reconocibles. Eso es lo que hace de que un cerebro a otro no sea totalmente igual. ¿Ya? Pero sin embargo existen ciertas características propias que permiten de pronto reconocer las mismas áreas en diferentes cerebros, ¿no? Bien, entonces, habíamos dicho que entonces tenemos la circunvolución superior, la media y la inferior. Pero detrás, miren, entre este surco que habíamos notado que era el surco precentral o prerolándico por estar por delante del rolándico y la cisura central de Rolando, existe una circunvolución vertical, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Es decir, todo esto que se ve aquí que es vertical tiene un nombre. Y a esa circunvolución se le conoce con el nombre de circunvolución prerolándica, precentral o llamada frontal ascendente. Tiene cualquiera de esos tres nombres. Entonces, hasta aquí hemos visto la circunvolución frontal superior, la media y la inferior. Hemos visto la circunvolución precentral, prerolándica o frontal ascendente. ¿Está entendido hasta aquí? Bien. Ahora, ¿qué importancia tiene la circunvolución precentral o prerolándica? De que todo lo que está por delante de lo que corresponde a la central de Rolando es motor. El área motora se encuentra en el lóbulo frontal, específicamente en lo que se denomina la circunvolución frontal ascendente. Y esa circunvolución frontal ascendente tiene lo que se conoce con el nombre del área 4 de Brodmann. Cuando estamos hablando de corteza cerebral, nosotros siempre nos referimos a las áreas corticales de un científico de apellido Brodmann, que él prácticamente según de la forma o las características de la corteza de las diferentes áreas de la corteza cerebral, le dio un número, de acuerdo al tipo de corteza. ¿Está? Que te duermes. ¿Ya? Y corresponde al área de la circunvolución precentral, al área 4. Quiere decir que de ahí salen las fibras para las neuronas que van a formar los haces córtico-espinales y córtico-pontinos y córtico-vulvares y córtico-mesencefálicos. ¿Ya? Es decir, las fibras motoras que van para los pares craneales de cualquier nivel del tronco o las fibras motoras que van para cualquier músculo del cuerpo. Han de recordar también de que esas fibras que nacen de esa circunvolución nacen en una capa, que específicamente creo que es la 5 o la 6, donde esas células tienen forma de pirámide, ¿no? Y debido a la forma de pirámide se le llama las células gigantopiramidales de Betz, porque son las más grandes células que tienen forma piramidal. Y de ahí nace el famoso haz piramidal. Todo aquello que tenga función voluntaria o que se controla con la voluntad se denomina piramidal. Todo aquello que es involuntario o todo movimiento involuntario es de origen extrapiramidal. Por eso es que todos los trastornos o las enfermedades que cursan con movimientos involuntarios, como son el Parkinson, como son lo que se llama la corea y otros tipos de movimientos, los temblores, son de origen extrapiramidal porque no nace o no son controlados por el haz piramidal, que es una que tiene naturaleza voluntaria y que nace o se origina en la fibra de la circunvolución frontal ascendente, específicamente en el área 4 de Brodmann. ¿Hasta aquí se entiende? Entonces, ¿qué es lo relevante? Que sepan de que en el lóbulo frontal está el área motora y que el área motora corresponde a esa circunvolución y que un daño a nivel de esa circunvolución va a afectar en algo la motilidad voluntaria. Ahora,
Cada parte de la circunvolución, desde arriba hacia abajo, inerva un músculo o un grupo muscular específico. ¿Alguien sabe lo que es el homúnculo cerebral? Que creo que lo vimos al principio. ¿Qué es el homúnculo cerebral? La representación gráfica de cómo inerva a nivel de la corteza cerebral. Exacto. Cada parte del cuerpo está representada en una parte de la circunvolución, al punto de que una persona, si de pronto le abrían el cerebro al otro, dice, ¿sabes qué? Voy a evitar que muevas. Obviamente, si yo corto un segmento de la circunvolución prerolándica, el área que no se va a poder mover o el área que va a quedar lesionada va a corresponder al lado opuesto del cuerpo, debido a que a nivel del bulbo ocurre lo que se llama la decusación motora, donde esos haces que hasta por encima de esa decusación han estado del mismo lado al que corresponde, pero después a nivel del bulbo se pasan al lado contrario. Por eso es que una persona con un infarto cerebral de esta área tiene una lesión en el otro lado del cuerpo. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, ¿a quién ha sabido de algún familiar que ha tenido un infarto o un derrame? ¿Nadie le ha pasado eso? ¿O nadie ha escuchado a alguien que le ha dado derrame cerebral? ¿A qué familiar tuyo? ¿Familiar tuyo? Sí, mi papá. Ya, él está vivo. No, ya se murió. Del infarto cerebral. Ya. Entonces, ¿qué pasa? De que por esta área, o sea, por esos surcos, generalmente a nivel de esa fisura central lateral de Silvio, pasa una arteria. La arteria que pasa por la lateral de Silvio se conoce con el nombre de la arteria cerebral media, que es rama de un polígono que se llama el polígono de Willis. El polígono de Willis es la anastomosis entre qué arterias? Las vertebrales. Las arterias vertebrales las cerebrales. Y la carótida interna. La carótida interna. Exacto. Entonces la carótida interna da una rama y la vertebral da las otras ramas. Y se forma un polígono. Del polígono salen una serie de ramas, que son primero la cerebral media, que irriga toda la cara dorso-lateral del cerebro. Entonces ya saben que la cara dorsolateral está irrigada por la arteria cerebral media, que es la más grande, irriga el territorio más grande. Si una persona sufre un trombo que viaja a la circulación y se le tapona esa arteria, ocurre lo que se llama un infarto cerebral. ¿Ya? Y ahí se dice que la persona tuvo un infarto cerebral o muerte de una parte del cerebro. En cambio, si la persona lo que tiene ahí es un aneurisma es que el vaso es normal así, ¿no? Pero el aneurisma es como una especie de tetita o globo que le aparece ahí. Ese globo tiene unas características que son mucho más delgados que cualquier otra parte del vaso. En cualquier momento, cuando a la persona se le sube la presión, estalla el vaso. Y todo eso se arma un reguero de sangre. Eso se llama un derrame cerebral, porque hay un reguero de sangre en el cerebro. Y como se ha roto, de ahí para allá no llega sangre al lugar donde tenía que llegar, porque toda la sangre está regada acá y no llega al punto donde tiene que llegar. Ya, entonces se asuma a que todo el territorio de ahí para allá queda sin sangre, y el reguero de sangre que se arma ahí, que se llama una hemorragia subaracnoidea, porque los vasos se abren al espacio subaracnoideo, generan lo que se llama una hemorragia cerebral. El paciente cae y a los minutos, si la hemorragia es demasiado grande, no tiene salvación. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas quiero que recuerden de esta parte? Primero, ¿cuál es el nombre que tienen cada una de las circunvoluciones? 2, ¿en cuál de todas las circunvoluciones del lóbulo frontal se encuentra el área 4? La circunvolución precentral. Perfecto. De esa área 4, recuerden que cada parte de la circunvolución, de acuerdo al homúnculo cerebral, está representando una parte del cuerpo, ¿ya? Y que hay unas partes del cuerpo que están mayormente representadas que otras. ¿Cuáles son las partes que son más grandes a nivel del homúnculo? La cara y las manos. La cara y las manos. La mano, sí. Exactamente. ¿Ya? Y que los pies están mucho más arriba y las manos y la cabeza están más abajo. Ustedes, si ven el gráfico que vimos nosotros cuando estábamos hablando de generalidades, entenderán esa parte. Hasta aquí, ¿quién tiene preguntas? Porque vamos a ir a la última parte de este lóbulo frontal, que es un tanto compleja, que vamos a ver que en la fisura lateral de Silvio tiene lo que se llaman 3 partes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces yo les digo, ¿qué función tiene el lóbulo frontal? Ustedes tienen que tener función Motora. motora. Que hay cualquier cantidad de divisiones o subdivisiones de lo que es lo motor, sí, pero principalmente es motor, es decir, ustedes no van a encontrar fibras sensitivas a nivel del lóbulo frontal. Los otros lóbulos sí, pero no a nivel del lóbulo frontal. ¿Está claro esto o no? Sí. Muy bien. Entonces voy a retirar
los alfileres para mostrarles una cosa más. Vamos a enfocarnos en lo que se llama la lateral de Silvio. Igual, después de que terminemos de explicar esta parte, ya va, cada uno viene. Depende de la dimensión. Con esa cara ya de... Bien. Ah, otra cosa. Bien. Enfoca bien para que vean esto, ¿no? Listo. Dentro de la lateral de Silvio, o la fisura lateral de Silvio, ¿qué dice? Ya. Ustedes van a encontrar una especie de lóbulo perdido, ¿no? Miren. ¿Sí alcanzan a ver eso, no? Sí. Hay incluso unas circunvoluciones en todo el fondo de la circunvolución de la fisura lateral de Silvio. A ese lóbulo que se encuentra escondido por la lateral de Silvio, lo habíamos visto al principio, que se conoce con el nombre de lóbulo de la ínsula, conocido también con el nombre de ínsula de Reil, R-E-I-L, o lóbulo de la ínsula. ¿Ya? Después, posteriormente, que daremos una clase donde solamente veremos la ínsula, porque hay varias circunvoluciones insulares ahí. ¿Ya? Ok, bien. Pero entonces vamos a enfocarnos a la lateral de Silvio. Sucede que la lateral de Silvio comienza aquí a nivel de la parte anterior del lóbulo temporal, ¿no? Y ella, a medida que va hacia atrás, da una serie de ramificaciones. ¿Ya? Entonces vamos a separar las ramificaciones. Una ramificación aquí, otra ramificación acá, y finalmente da acá atrás otra ramificación. Vamos a quitar esto de aquí para mostrarla esta ramificación. Quiero que enfoques acá, de este lado. ¿Sí? Entonces miren, voy a señalar aquí, esta es la lateral del Silvio. Pero miren que a medida que ella se va hacia atrás, manda en la profundidad de la circunvolución frontal inferior, porque por si acaso, esta es la frontal inferior, y como que muchas de sus ramas dividen la frontal inferior. Entonces la frontal inferior voy a señalarla, va de aquí, miren, hasta acá, y vuelve y da la vuelta por acá abajo, y llega y se fusiona al pie de la frontal ascendente. La frontal ascendente da origen a las tres circunvoluciones frontales que hemos visto como superior, media, anterior. Quiere decir de que en algún punto, mira, aquí se va a la media y por acá arriba se va a la superior. Es la circunvolución que es madre de las tres circunvoluciones frontales superior, media, inferior. ¿Sí? ¿A qué entonces me quiero referir? De que todas las circunvoluciones de alguna manera están conectadas. Si tú no ves la conexión arriba, quiere decir de que lo profundo, si abres ese surco, vas a encontrar que se une profundamente, pero se une o no se une. Bien. Entonces decíamos que esta es la circunvolución frontal inferior. Sucede que la primera rama que da la lateral de Silvio se llama la rama horizontal anterior, que es la que ven con amarillo. Luego da una rama atrás que es vertical, que se llama la vertical posterior. Y finalmente da una última rama, que es la llamada rama marginal, que es toda la que ustedes ven que se proyecta al resto de la cara dorsolateral. Entonces da la horizontal anterior, la vertical posterior y la rama marginal. ¿Ok? Sí, bien. Listo. Entonces, según eso, la circunvolución frontal inferior queda dividida en tres partes. La parte de adelante, que se llama la porción orbitaria. Vamos a marcarlo de blanco nomás. Porción orbitaria. Esta parte que está entre las dos ramas, mira, entre la rama horizontal anterior y la vertical posterior, tiene forma de triángulo, ¿no? Se le llama el cabo, o llamada también porción triangular de la circunvolución frontal inferior. Cabo. Exacto. Voy a delimitarlo un poco mejor para que ustedes vean. Mira. Ahí se ve el triángulo, ¿no? Entonces, mira, estas son las dos ramas. Horizontal anterior y vertical posterior, y entre las dos queda un triángulo, ¿cierto? Delimito el triángulo de esta forma, mira. ¿Sí lo ven o no? Entre estas dos ramitas, entre la de acá y la de acá. Entonces, esta parte de aquí se le llama porción triangular, o conocido también como cabo.
cabo o porción triangular. ¿No te da? A ver, espérame aquí, señorita Ayuka. O sea, no creo que no pueda ver. Y este es el lateral del círculo. Y no tendré que aquí hace, ¿qué es lo que hace esta hace esto? ¿Sí ven? Y esta circunvolución que era completa, en realidad queda dividida aquí y acá. Esta partecita de acá tiene un nombre que se llama la porción orbitaria. Esta parte, que es la que está queda separada en forma triangular, se llama la porción triangular, o llamada porción o cabo, la porción cabo o porción triangular por esta forma. Y esta parte de atrás se le llama la porción opercular. Entonces, ¿en cuántas partes se debe la circunvolución frontal inferior? En tres. Porción orbitaria, porción triangular y porción opercular. Ahora, la porción triangular o cabo corresponde al área 5. ¿Ya? Y el área 5 se conoce con el nombre de área de Broca. ¿Alguien ha escuchado del área de Broca? El área del habla, pero en la parte motora del habla. Si una persona sufre una lesión a nivel del área 5, que es la parte de la circunvolución frontal inferior, le pasa una patología o un síntoma que se conoce con el nombre de afasia. ¿Qué es la afasia? La afasia es el hecho de que la persona, si ustedes le hablan a una persona afásica, la persona les entiende. ¿Cómo se llama usted? La persona, ¿sabe usted cómo me llamo? Listo, mi nombre es. Cuando va a decir su nombre, pese a que entendió, la persona le va a decir algo totalmente incoherente. ¿Ya? Porque los músculos o la parte que controla el habla no puede darle una respuesta coherente a lo que él escucha. Y él te hace un poco una serie de sonidos ininteligibles. ¿Ya? Por una lesión en ese punto. Pese a que la lengua, el hipogloso, todo lo demás esté bien. Pero el punto donde se integra y se da la respuesta para que todos los músculos respondan, no responden. Y eso es lo que se llama una afasia motora. ¿Ya? Ahora, después cuando veamos el lobo temporal veremos que hay un área que se llama el área de Wernicke. El área de Wernicke se llama el área del lenguaje, pero el área del lenguaje sensorial del lenguaje, donde la persona escucha, entiende e integra. No me están diciendo que cuál es mi nombre. Pero la persona no escucha eso, escucha cualquier cantidad de elementos y cuando habla te dice algo muy diferente a lo que le preguntaste. Ya, por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Tengo 48 años. No pudo integrar lo que escuchó, pero sin embargo puede responder a las preguntas. O sea, sí habla el señor. Entonces se llama una afasia sensorial. Incapacidad, el término afasia significa incapacidad del uso del lenguaje, pese a que tanto la esfera sensorial y la esfera motora están intactas. Es decir, un problema de integración a nivel del cerebro. Uno ve una persona con síntomas de pronto de una hemiplegia contralateral y tiene afasia, tú dices, no, la lesión está en el cerebro, en ninguna otra parte más puede estar. Es decir, que la afasia como síntoma tiene un valor localizador. Ya no está ni en el tronco, ya no está ni en la protuberancia, ni en el mesencéfalo, ni en la cápsula interna, ni en el tálamo. No, está en la corteza. ¿Ya? Y esos son datos que te permiten diagnosticar o hacer un diagnóstico del sitio donde puede estar la lesión del paciente. ¿Está claro hasta aquí? Entonces recuerden, y eso es lo más relevante, el área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal. ¿En qué parte? En la circunvolución frontal inferior. ¿En qué parte específica? A nivel de la porción triangular o cabo. ¿Y qué número de área de Brodmann es? El área 5. ¿Ya? ¿Qué trastorno produce su lesión? Una afasia motora. ¿Está entendida esa parte o no está entendida esa parte? Todo lo que le estoy diciendo son preguntas de examen. ¿Ya? ¿Cómo se llama el área de adelante? De la blanca. Entonces, hasta ahora hemos visto el área 4 y el área 5. Obviamente, hay cualquier cantidad de áreas. Estamos hablando de que hay un área 28, un área 30, un área 40. Pero las áreas principales que uno debe entender, al menos son hasta ahora las 4 y las 5 en el lóbulo temporal. Perdón, el lóbulo frontal. Ya saber que el lóbulo frontal tiene 4 circunvoluciones, específicamente las primera, segunda y tercera, o superior, media e inferior, y la frontal ascendente. Ahora, nos falta una parte más. Sucede
y para esto tenemos que adentrarnos un poco al lóbulo parietal, para que entiendan esta parte, que si yo marco esta cisura, ¿cómo se llama esta cisura que había marcado? Central de Rolando. La central de Rolando, vamos a marcarla completa. Miren que aquí de adelante me queda la circunvolución, ¿qué? Precentral. Pero del otro lado yo tengo otra circunvolución que es exactamente equivalente, pero como una imagen en el espejo de la otra. Me refiero a la que está detrás. Si esta mira hacia adelante, esta lo hace hacia atrás y da origen por ese lado hacia atrás una serie de circunvoluciones que posteriormente veremos. Y como está detrás de la central de Rolando, tiene dos nombres particularmente, que son postcentral Rolándica. y postrolándica, o parietal ascendente por ser vertical. Y es la madre de las circunvoluciones parietales. Porque ustedes van a ver de que aquí, por medio de un vínculo, se une a una circunvolución, por acá a otra y por acá a otra. ¿Ya? Sí está claro, ¿no? Pero da la casualidad que en la parte de más abajo, tanto la frontal ascendente como la parietal se unen. Abajo y se unen arriba. Lo que pasa es que la parte de arriba está en la cara interna y no la vamos a ver por el momento, porque estamos en cara dorsolateral. Pero la parte de abajo sí se ve. A esa unión de las dos circunvoluciones ascendentes, central y procentral y central, se le conoce con el nombre del opérculo rolándico. Por tanto, la parte de la circunvolución frontal inferior que está cerca al opérculo rolándico recibe el nombre de porción opercular. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se le llama opérculo rolándico? A la anastomosis entre la circunvolución frontal ascendente y parietal ascendente en la parte inferior del lóbulo frontal, ¿no? Ahora, ese opérculo rolándico corresponde, primero que todo, la circunvolución parietal ascendente corresponde a tres áreas, al área 3, 2 y 1 de Brodmann, que se conoce con el nombre de corteza somatosensorial. En cambio, el área 4 la llamada corteza motora primaria. Ya, entonces, circunvolución parietal ascendente, 1, 2, 3 o 3, 2 y 1 de Brodmann. Lo que pasa es que como están de arriba hacia abajo, uno dice 3, 2 y 1 y no dice 1, 2, 3. ¿Ya? Y en la parte frontal tenemos el área motora primaria, ¿no? Ahora, en el sitio exacto del opérculo rolándico corresponde un pedacito pequeño a esa área y se llama área 43. A nivel del opérculo rolándico está el área 43. Y esa área 43 se le llama el centro del gusto. Ahí es donde terminan las fibras sensitivas correspondientes a los sabores. ¿Está claro? El área 43 se ubica en el opérculo rolándico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. ¿Ustedes han tenido que ver con el doctor, ya vieron tronco o no? Ya. ¿Ustedes se acuerdan un elemento que se llama el fascículo solitario? El núcleo y el haz del fascículo solitario. Sí. Ya. El núcleo y el haz del fascículo solitario reciben fibras aferentes, viscerales especiales o fibras gustativas de ciertos nervios, glosofaringio, vago y faciales. Esas fibras llegan al núcleo gustativo y terminan a nivel del tálamo, y del tálamo llegan al área 43. ¿Ya? Y entonces por eso el haz del fascículo solitario lo que recibe son fibras de tipo gustativo. Está fuera. Sí. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿se entiende o no se entiende? Sí. He tenido que tocar el lóbulo parietal para explicar lo que era el opérculo rolándico. Ya, pero entonces al menos nos interesaba que el opérculo rolándico es el área 43. No les sorprenda de que un examen diga, el área del gusto se localiza en, o qué área de Brodmann está relacionada con el gusto, en qué circunvolución está el área tal. Ya, pero todo se los he dicho, todo está grabado, todo lo pueden estudiar. Estudienlo con tiempo, aunque sea que pongan a escuchar como música eso, ¿no? Igual si quieren lo revisan, busquen algún otro libro, ¿ya? Pero entonces con eso hemos terminado solamente de la cara dorsolateral, el lóbulo frontal. ¿Mm? Eso es lo que vamos a ver hoy, solamente lo frontal. Yo creo que ya les vi